Bueno, les estaba comentando de que la última clase estuvimos hablando, ustedes habíamos llevado a la consigna de que ustedes iban a realizar eh, esta tabla de frecuencias. Sin embargo, pues yo paralelamente había trabajado esta tabla de frecuencias para que pudiéramos continuar a partir de la tabla de frecuencias que ustedes crearon y llegar a hacer los procedimientos que yo estoy colocando acá. Entonces, yo voy a comenzar a trabajar a partir de estos datos que tengo, que ya tengo mi tabla de frecuencia, voy a comenzar a trabajar eh, para encontrar las medidas de tendencia central. Entonces, para comenzar a hacer el trabajo de las medidas de tendencia central, primero vamos a encontrar um, si ustedes se dan cuenta, pues en la fórmula de la medida de la media es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase, partido n. Entonces ahora viene la situación, ¿cómo encontramos la marca de clase? La marca de clase es prácticamente es un promedio de los límites. Entonces, la marca de clase, para que ustedes lo tengan presente, la marca de clase se encuentra sumando al límite inferior más el límite superior, dividiéndolo dentro de 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a sumar 23 más 27 y el resultado lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces, 23 más 27, ¿cuánto nos da? Y el resultado dividido dentro de 2 nos daría 25. Ahora, 28 más 32 y el resultado lo dimos dentro de 5, nos va a quedar 30. 30 más 37 y dentro de 2 nos va a quedar 35. Y así se van los demás. Miren, quiero comentarles de que eh, hay una situación que nosotros podemos observar. Y es que como aquí sumamos el intervalo en cada uno de los valores, pues prácticamente eso es lo que va a suceder con la marca de clase. Como el intervalo era 5, al momento en que yo tengo la marca de clase, le puedo ir aumentando esa cantidad para saber cuál sería esa expresión que continuaría en la marca de clase. Ahora vamos a continuar con la tabla. Si ustedes observaban, pues ya tenemos la marca de clase que habíamos señalado, pero en la fórmula nos dice que tenemos que multiplicar, miremos acá, multiplicar la frecuencia por esa marca de clase. Entonces vamos a comenzar ahora, les voy a pedir con su calculadora, por favor, que la tengan a la mano y me van a ayudar a realizar las multiplicaciones. ¿Cuánto es 12 por 25? 300. 300. 14 por 30. 420. Gracias. 8 por 35. 280. Muy bien. 9 por 40. 360. 3 por 45. 135. Bueno, y 3 por 50, 150, y 1 por 55 es 55. Si ustedes observan, aquí tenemos una abreviatura. A este símbolo se le llama sigma. Y lo que va a señalar es una sumatoria. Entonces dice la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Entonces ahora vamos a sumar todos estos datos. Por favor, si me ayudan con su calculadora, ¿cuánto nos queda la sumatoria de 300 más 420 más 280 más 360 más 135 más 150 más 55?
1700. 1700. Excelente. Bueno, ya tenemos esa sumatoria, entonces yo con esto ya puedo encontrar la media. La media es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Y la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase me quedó 1700. Y n es la sumatoria de la frecuencia, que nos dice cuántos datos tenemos, que son 50. ¿Cuánto nos daría este 34. resultado? 34. O sea que si estamos observando, el promedio de los platos en 50 restaurantes fuera de la ciudad es de 34. Eso significa que esto sería como decir los datos que son más, que se podrían considerar como bastante ¿Qué tal? Buenas económicos. noches, que le va bien. Fíjense que hay un micrófono abierto. Por favor, siempre les encargo tener el micrófono apagado. Bueno, entonces les estaba señalando que en este caso, el 34 lo que nos va a señalar es el dato promedio. O sea que los datos que están debajo de 34 podríamos considerar como que bastante económicos. Y los datos que son mayores a 34 podríamos decirles que son bastante excesivos. Y el 34 estaríamos diciendo que es un precio promedio. Eso estaríamos diciendo en este caso. Bueno, ya tenemos la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. Ahora nos vamos a ir con la moda. Escuche bien en el caso de la moda. Vamos a tener que tomar límite real inferior más delta 1 partido delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo. Ahora, miren pues, habíamos señalado que el delta 1 era la frecuencia más grande, vamos a señalarlo aquí, el delta 1 es la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Y el delta 2 es la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior. Entonces, si ustedes observan, la frecuencia más grande que yo tengo en este caso sería este 14. Miren, esta sería la frecuencia más grande. Entonces, la frecuencia mayor, que es 14, menos la frecuencia anterior. ¿Y cuál es la anterior? Es este 12. Si restamos esto, nos va a quedar el número 2. Ahora, para el delta 2, es la frecuencia mayor, que es el número 14, menos la frecuencia posterior. ¿Y cuál sería la posterior? Sería este número 8. Entonces, ¿cuánto sería 14 menos 8? Lick, perdone, a mí no me deja ver la pantalla. Va, mire, pues, le voy a solicitar un favor. Lo que puede hacer es que salga de la sesión y vuelva a ingresar, que puede ser ese el problema. Sí, eso voy haciendo porque pensé que era eso, entonces me salí de la reunión y volví a entrar y me pasa lo mismo. Va, voy a volver a compartir, no se preocupe. Voy a volver a compartir y me confirma si vuelve a ver. Voy a volver a compartir en este momento. ¿Me comenta si ya puede ver? No, Lick, no me aparece, nomás está en gris. Y ahora pregunto a los demás sí pueden ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, mire, pues, Astrid, creo que es su nombre, ¿verdad? Andrea. Andrea. Mire, pues, Andrea, a veces puede ser de que ¿cómo se llama? Por la conexión que se tenga en algunos lugares, puede ser de que esté inestable y por eso aparezca eso. Yo le quisiera solicitar, cierre su Skype, salga, cierra su Skype, vuelva a ingresar y si vuelve a suceder, me comenta, por favor. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? Ok, de acuerdo, Lick, gracias. Muy bien. Pero para no interrumpir la clase, voy a poner un mensajito. Ajá. Ok, gracias, Lick. Fíjese que cuando estoy compartiendo no puedo ver los mensajes. Mejor si me dice. Ah, ok, de acuerdo. Vale. Bueno, Gracias. entonces, de nada. Estábamos hablando entonces acerca de la moda.
Y acerca de las deltas. Las deltas es la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. La frecuencia mayor es el número 14 y la anterior es el número 12. Entonces, al momento de restar esto nos da el 2. Y la delta 2, que es la frecuencia mayor, menos la posterior, que sería 14 menos 8, que eso nos daría, ¿cuánto habíamos dicho? 6. 6. Excelente. Va, ahora observen, acá nos piden límite real inferior, pero yo solamente tengo límites aparentes. Entonces vamos a ver cómo encontramos los límites reales. Ahora escuchen bien acerca de esto, de estos límites reales. Y vamos a tener también límite inferior y límite superior. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar estos límites reales es tomar los límites aparentes y como son enteros, le vamos a restar 0.5. Y ahorita les voy a explicar por qué vamos a restarle 0.5. Micrófono abierto. Siempre les pido apoyo si miran micrófonos abiertos para que lo puedan apagar. Excepto el mío, ¿verdad? Bueno, entonces a los límites inferiores yo le voy a restar 0.5 y a los límites superiores yo les voy a sumar 0.5. Entonces 23 menos 0.5 me va a quedar 22.5. 28 menos 0.5 nos va a quedar 27.5. 33 menos 0.5 es 32.5. Y así nos vamos con los demás. 37.5, 42.5, 47.5 y 52.5. Bueno, dijimos que a los límites inferiores le íbamos a restar 0.5. Ahora a los superiores nosotros les vamos a sumar 0.5. 27 más 0.5 nos va a quedar 27.5. Aquí sería 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 y 57.5. ¿Por qué utilizamos el punto 5 cuando son enteros? Porque tenemos que observar que estos datos nos queden iguales. Miren. Este con este, este con este, este con este. Y la única forma que nos podría quedar iguales es con la resta y suma del 0.5. Bueno, ya que tenemos nuestro límite real, ustedes lo que van a hacer en este momento es donde está la frecuencia, vamos a marcar una línea guía, que eso nos va a ayudar para encontrar los datos que tenemos que sustituir acá. Por ejemplo, el límite real inferior de esa línea que colocamos es 27.5. Más, ¿quién es delta 1? Delta 1 es el número 2. Delta 1 más delta 2, que es el delta 1, que es 2, más el delta 2, que es 6. Y esto lo vamos a multiplicar por el intervalo, que si ustedes recuerdan, el intervalo en este caso es el número 5. Bueno, como estamos utilizando una calculadora que yo les proporcioné, vamos a utilizarla para enseñarles cómo sustituir datos. Entonces, solo voy a colocar esto, permítanme un momentito. Vamos a ver, es que el 82 fue el que yo les envié por Telegram, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, ya que tenemos el emulador de la calculadora Casio FX82, vamos a ir sustituyendo, así como miran en los datos acá. 27.5 más, vamos a abrir paréntesis, y para que nos quede así de esta manera voy a presionar esta tecla que nos va a señalar la fracción. Entonces en el numerador tengo 2 y abajo sería 2 más 6. Me posiciono acá, voy a cerrar paréntesis
y voy a multiplicar por el número 5. Entonces, como acá necesito que me den puntos decimales, yo voy a presionar esta tecla donde dice SD. Entonces, esto me queda como 28.75. Si ustedes recuerdan, los datos que me dieron fueron enteros. Entonces, yo tengo que dejar resultados enteros en este caso. Entonces, la calculadora puede utilizar la aproximación, si ustedes se recuerdan, Shift, Mode, Fix. Vamos a presionar el número Fix, donde dice el número 6. Y como yo quiero que me quede entero, yo voy a presionar que me queden 0 decimales. Entonces, ahora presiono y me queda que es 29 el dato que nos va a dejar como promedio en el caso de la moda. No sé si hay alguna duda, pueden preguntar en este momento. ¿Perdón? No sé si hay alguna duda. Bueno, quiero comentar que el 29 sería considerado el dato que se repite con mayor frecuencia. Ustedes me podrán decir, en este caso, que habrían datos que también se repiten, porque a nosotros nos quedó que el dato que se repite con mayor frecuencia es el 29. Pero aquí tenemos 3 veces el 29 y puede ser de que tengamos más veces otros números. Por ejemplo, el 38 tenemos más veces estos números. Pero quiero comentar, y esto es, por favor, traten de entendérmelo, de que acá lo que me va a señalar la moda es donde está la mayor acumulación de datos. En este caso, el 29 se encuentra entre el límite inferior de 28 y 32. Es por eso que nos señaló el 29 como el dato que se repite con mayor frecuencia. Si hay dudas, por favor, quisiera que preguntaran. Y si no, pues voy a continuar con la siguiente medida de tendencia central. Vamos bien, Lick, gracias. Muy bien. Si no hay dudas, como les comenté, pues si no hay dudas, pues yo voy a asumir que todo está claro. Su compañera, pues, habló por ella, señaló que no tenía ni una duda. Y como nadie más habló, entonces yo voy a asumir que es una opinión general, que sí se está captando. Todo bien, Nick. Sí, sigan. Oh, ¿perdón? Todo claro, Lick. Excelente. Muchas gracias por comentar. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir con la mediana. La mediana, si ustedes se recuerdan la última vez de clases que estuvimos hablando, la mediana nos va a señalar la mitad de los datos. Eso es lo que nos va a señalar la mediana. Entonces, la fórmula es el límite real inferior más JN, no, perdón, N partido 2, N partido 2, menos la frecuencia acumulada anterior, todo esto dividido entre la frecuencia de la mediana por el intervalo. Ahora escúchese bien, ¿cómo vamos a iniciar con la mediana? Con la mediana vamos a iniciar con esta parte. Vamos a comenzar haciendo el n dividido dentro de 2. ¿Cuánto es n? N es 50. Y esto lo vamos a dividir dentro de 2, que nos va a dar el 25. Con eso es que vamos a iniciar. Pero para la mediana vamos a necesitar una nueva columna que vamos a llamar frecuencia acumulada. ¿Y cómo voy a conseguir mi frecuencia acumulada? El primer dato de la frecuencia lo voy a copiar y voy a ir sumando por su predecesor. En este caso, 12 por 14 nos daría 26. 26 más 8, ¿cuánto nos daría? 34. Más 9, 43. Más 3, 46. Más 3, 49. Y más 1, que nos da 50. Entonces, precisamente aquí encontramos el dato
que la suma precisamente nos da 50 y aquí nos da 50. Ahora, con este n partido 2 que nos quedó 25, yo voy a encontrar a mi frecuencia acumulada un dato que sea igual o un poco mayor a este. En este caso, el dato que es, no hay un dato igual, pero sí hay mayor, que sería el 26. Entonces voy a colocar una línea guía para que me ayude a sustituir los datos de esto que tenemos acá. El límite real inferior es 27.5. El n partido 2, eso sí nos quedó 25. Ahora, si esta es la frecuencia acumulada, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? Sería este que tenemos acá, que sería el 12. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de la mediana. Y en la frecuencia de la mediana. ¿Y cuál es la frecuencia de la mediana? Pues sería este 14. Todo esto lo vamos a multiplicar por el número 5 para que nos diga cuál sería el dato que va a representar al 50%. Bueno, entonces vengo con mi calculadora. Voy a ir presionando. Aquí nos quedaría 27.5 más. Vamos a abrir un paréntesis. Voy a utilizar esta tecla para poner la fracción. Aquí va a ser 25 menos 12. Lo voy a dividir dentro de 14. Voy a cerrar paréntesis y lo voy a multiplicar por el intervalo que habíamos dicho que era 5. Entonces, miren, tenemos una escritura igual a la que tenemos acá. Presiono Enter. Como ya había dejado que mi calculadora me dé resultados enteros con el fix, entonces aquí me va a dar un resultado entero, que sería el 32. Este 32 nos va a señalar cuál sería el dato que representa la mitad de los datos. Entonces tenemos promedio 34, el dato que se repite con mayor frecuencia, que sería 29, y el 32, que sería la mediana, que representa el 50%. O sea que en el 32 que tenemos acá, nos podría representar la mitad de los datos aquí y la otra mitad acá, que en este caso sería cualquiera de los 32 que representaría este dato que nos señalaría que debajo del 32 tenemos igual cantidad de datos que mayores a 32, que eso es lo que nos está señalando, en este caso, esta mediana. Si hay dudas, por favor, si no, pues prosigo. Licenciado, disculpe. Dígame. ¿Cómo fue que sacó la frecuencia en donde dice FA? ¿La frecuencia acumulada? Disculpe. ¿La frecuencia acumulada? Sí, licenciado. La primera frecuencia la copié. Para encontrar la frecuencia acumulada y la siguiente frecuencia acumulada fui haciendo suma de los que siguen. Por ejemplo, 12 más 14, 26 más 8, 34 más 9, más 3, más 3, más 1. Y así fue como encontré mi frecuencia acumulada. Ahí está bien, licenciado. Gracias. Muy bien. Les quiero pedir un favor, porque ahorita vamos a trabajar todo esto en Excel. Entonces voy a copiar esto y lo voy a mandar al Telegram para que lo trabajemos en Excel y así vamos a comparar resultados. Permítanme un momentito que solo mientras se abre esto y de una vez voy a abrir el Excel. Bueno, y les voy a enviar esta imagen y quiero que alguien me haga el favor de dictarme los datos para que así lo podamos trabajar en Excel. Para mientras voy a aprovechar para enviarles el archivo en PDF para que ustedes tengan ya de una vez el documento de lo que fuimos escribiendo. Permítanme un momentito que solo voy a enviarlo. Vamos a ver. Creo que... sí. Ahí estamos. Bueno, entonces ahorita les estoy enviando el documento de la clase del día de hoy
Ahora vamos a trabajarlo en Excel para que ustedes observen cómo quedaría el resultado de esto. Entonces, por favor, siéntanse con la seguridad de preguntar si hay algún proceso que haya quedado como duda. Por favor, tengan la confianza de hacer sus consultas. Quiero... ¿Sí? Sí tenía una duda con respecto a cuál es el criterio para saber qué línea es la que tenemos que utilizar de rango. Pero ¿en cuál? ¿En la a la hora de frecuencia? calcular la mediana. La mediana. Como usted comienza con el n partido 2, entonces hace el n partido 2, este es el 25. Entonces usted va a buscar un dato que sea igual a 25 o un poco mayor, que en este caso sería el 26. El más cercano en la frecuencia acumulada. Ajá. Pero que sea igual o un poco mayor, no menor. Ok. Muy bien. Bueno, ya tengo mi Excel. Les voy a pedir favor de que alguien me haga favor de ir dictando los datos. Voy a ir agrandando un poquito más para que se mire mejor. ¿Alguien me hace el favor de dictar? Los datos que mandé por Telegram, si alguien me hiciera favor. ¿23? 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, ¿Cuántos 30? 33. Ah, ya. Va, permítame. Perdón, después del 30, ¿cuál sería el otro dato? 231. 31, 31. 332. 233. Ajá. 34. 36. 337. 538. 538. Sí. 4 y 5, ajá. 239. 41. 43. Sí. 244. Ajá. ¿Algo más? 48. 48. Y 251. ¿Y 2? 51. Sí, 251. Bueno, primero vamos a ver, porque supuestamente son 50 datos. Yo miro que aquí nos quedaron menores de 50. Por favor, si alguien puede revisar si hay algo que nos hace falta. Voy a repetir. O si alguien me dicta, por favor. Sería 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 4:30.
1, 2, 3, 4 30. Ah, va. Ahora sí continúe, por favor. 31, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 37, 37, 37, 34. 38. ¿Cuántos 34 son 2. Muy bien. Entonces, deme un momentito. Después del 34. Sigue 36, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38. Son 6. 6 veces 38. Ahí es donde hay otro dato que nos hacía falta. Son 638. Ajá. Muy bien, continúe. Después sería 39, 39, 41, 43, 44, 44, 48, 51 y 51, 55. Muchas gracias. Ahora sí ya tenemos los datos. Bueno, escuche bien cómo vamos a ir haciendo todo. Para corroborar que todo esté bien, yo voy a presionar acá la letra N. Y para ver si, para contar cuántos datos tengo, voy a colocar igual y voy a escribir contar. Abro. Quiero comentarles de que con Excel no hay necesidad de tener los datos ordenados porque Excel puede trabajar sin tenerlos ordenados. Entonces, el dato más grande, la cantidad de datos que tenemos aquí, que nos está señalando es el 50, que cabal era lo que nos había dicho. Ahora vamos a encontrar el dato mayor. ¿Cómo vamos a encontrar el dato mayor? Voy a presionar igual y voy a escribir max de máximo. Voy a abrir el paréntesis y voy a seleccionar todos los datos para que me seleccione cuál es el dato mayor. Obviamente aquí está ordenado, pero yo estoy enseñando por cualquier caso que nos den los datos desordenados. En este caso nos quedó 55. Y para el dato menor, voy a escribir min de mínimo. Voy a abrir paréntesis, voy a seleccionar todo. Y me quedó precisamente el dato menor, que es 23, precisamente. Ahora vamos a encontrar el rango. Si ustedes se recuerdan, el rango es el dato mayor menos el dato menos el dato menor, perdón. Que eso nos da 32. Y para la clase, si ustedes recuerdan la fórmula, que la tienen apuntada y la tienen también en el PDF, es 1 más 3.322 por el logaritmo. Voy a abrir paréntesis, el logaritmo de n. En este caso, n es 50. Y cierro paréntesis y me queda un dato que nosotros podemos considerar que sería el 6.6. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si tiene duda. Bueno. Si hay dudas ahorita, por favor, pueden hacer sus consultas. ¿Alguna duda? Bueno.
Ahora vamos a encontrar el intervalo. El intervalo, si ustedes miran en sus datos, es el rango dividido clase. Ese sería para encontrar esto. Pero yo necesito que me quede un dato que sea entero porque los datos que me dieron aquí fueron enteros. La clase es el único que puede quedar como un dato aproximado o como un dato con punto decimal porque eso nos va a señalar para ver si podemos tomar el 6 o el 7. Bueno, ahora nos vamos en la construcción de los límites aparentes. Tenemos límites inferiores y límites superiores. Licenciado, disculpe. Sí, ¿Qué forma utilizó en el intervalo para sacar el intervalo? es rango dividido clase. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? No. Bueno. Entonces, en el límite inferior voy a seleccionar el dato más pequeño que lo tengo acá. Y le voy a ir sumando el intervalo. Miren, para sumarle el intervalo, si yo le sumo a partir de esta casilla, me va a tirar el dato aproximado. Entonces yo le voy a sumar el 5 ya de una vez, porque si no me va a sumar por los decimales que ustedes miran por acá, por estos decimales, que me va a quedar 4.8. Entonces mejor lo que hago es sumarlo por 5. Y esto me voy a seleccionar en esta casilla porque ya hice la entrada. Voy a seleccionarme en esta casilla y voy a bajar para completar las 7 clases. Aquí sería 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora para el límite superior, por favor, si hay dudas, tengan la confianza de preguntar. Para el límite superior voy a seleccionar el segundo límite inferior y como es entero, le voy a restar 1. Y esto me queda el número 27. Ahora, para encontrar los otros datos, voy a seleccionar este y voy a sumarle el intervalo que es 5. Y voy a hacer lo que hice en el anterior caso. Voy a ir sumando todo lo demás para que me encuentre los límites inferiores. Si hay dudas, por favor, antes de que siga por lo demás, porque ahorita sí voy a necesitar que vayan haciéndolo todo bien, porque en esta parte, si hay algo que nosotros introducimos mal en la frecuencia, nos va a dañar nuestro proceso. Entonces, si hay dudas, por favor, háganlo en este momento. ¿Por qué se resta 1 o siempre se resta 1? Cuando es entero, siempre vamos a restar 1 porque vamos a buscar el número anterior. Cuando es entero, siempre vamos a restar 1. Después vamos a hacer otros ejemplos cuando tengamos punto decimal. Pero en el caso de ser entero, siempre vamos a restar 1. ¿Estamos claros? Bueno, yo espero que sí. Para la frecuencia, yo voy a escribir igual y voy a escribir frecuencia. Entonces, aquí sí voy a necesitar que pongan mucha atención, porque primero me dice seleccione datos. Entonces, yo voy a ir a seleccionar todos mis datos. Hasta 55. Ahora, miren, aquí hay que tener cuidado porque en algunas computadoras sale punto y coma. En la mía sale coma, por eso voy a poner coma. Pero en algunos otros le va a salir punto y coma, entonces presionan punto y coma. Ahora dice grupos. En los grupos voy a seleccionar a mis límites superiores. Voy a presionar Enter. Y voy a ir copiando todo esto hasta el final. Si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de esto no nos queda a los 50, pero es porque los datos quedaron abiertos porque solamente está considerando a los límites superiores. Entonces, para que considere a los límites inferiores, yo voy a presionar, por favor, póngale mucha atención, Control Shift, no, primero, perdón, vamos a seleccionar nuevamente, voy a presionar F2, después F4, y ahora
Control, Shift y Enter. Y miren, ya me quedaron mis frecuencias y la sumatoria efectivamente me dio los 50 que tenemos acá. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Sí, gracias. ¿Perdón? Todo claro, Lick. Perfecto. Sí, todo Solo claro. la fórmula de frecuencia, quiero ver otra vez. Muy bien. Si quiero lo vuelvo a hacer. Voy a retroceder. Es que el problema es de que aquí en esta parte de la frecuencia hay que tener mucho cuidado porque si lo hacemos mal nos daña el archivo. Entonces presiono igual, después escribo frecuencia, abro paréntesis. Aquí me señala la palabra datos. Voy a señalar todos los datos. Y después, si usted se da cuenta, aquí me dice coma, entonces voy a presionar coma. Ahora me dice grupos. En los grupos voy a seleccionar a los límites superiores. Y cierro paréntesis. Entonces, esto lo voy a copiar para todo lo demás. Y porque tengo que hacer siempre la sumatoria, hago la sumatoria, pero me doy cuenta que me quedaron datos que quedaron mayores a la cantidad de datos que yo tengo. Pero esto se debe a que se están contando, no sé, solamente se está tomando en consideración los límites superiores y no los inferiores. Entonces, para tomar en cuenta los límites inferiores, voy a presionar F2, después F4, y por último, Control, Shift y Enter. Y así ya me queda. Precisamente ustedes pueden notar que estos dos datos son iguales. ¿Está claro? Sí, Lick. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces continúo. Voy a encontrar la marca de clase. Dijimos que la marca de clase es el promedio de los límites. Entonces voy a escribir promedio. Voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar mis dos límites. Entonces, esta entrada, ya que yo posicioné aquí, me voy a posicionar hasta que salga la crucita y ya selecciono hasta la última fila. Y precisamente me queda mi marca de clase. Si ustedes recuerdan, voy a escribir aquí la fórmula de la media para que ustedes la tengan presente. Vamos a ver. La fórmula de media es la siguiente. La voy a escribir para que así les salga a ustedes en el archivo que les voy a mandar. X barra es igual a la sumatoria. Aquí tenemos el símbolo de sigma de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces esto lo voy a poner aquí para que ustedes tengan en visión esto. Entonces ahora lo que me hace falta es hacer la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Vamos a hacer eso. Voy a seleccionar mi frecuencia y la voy a ir multiplicando por la marca de clase. Y esta entrada la copio para tener todo el total y ya me hace automáticamente todas las multiplicaciones. Ahora, si ustedes observan la fórmula, dice que hagamos la sumatoria de la fuerza por la marca de clase. Entonces yo voy a presionar autosuma y ya me salen los 1700. Entonces aquí ya puedo encontrar la media aritmética, que le voy a poner aquí promedio para que ustedes lo vayan identificando. Es la sumatoria dividido dentro de n, que nos queda los 34 que habíamos dicho cuando lo hicimos a mano. Si hay dudas, por favor, pregunten en este momento. Y si no, pues prosigo. ¿No hay dudas? No, Lick. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir con la siguiente
fórmula que es la moda. Entonces voy a escribir primero cuál sería la fórmula de la moda para que ustedes lo tengan presente. Moda es M sub O, y esto va a ser igual al límite real inferior más, vamos a abrir paréntesis, voy a escribir la fracción, que en este caso aquí sería delta 1. El delta está por acá. Vamos a ver, delta 1. Y abajo, delta 1 más delta 2. Todo esto lo vamos a multiplicar por el intervalo, por I. Entonces esa sería la fórmula para que nosotros encontremos la moda. Lo voy a poner aquí a la par para que ustedes lo observen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el delta 1 y el delta 2. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el delta 1 y el delta 2? El delta 1 va a ser la frecuencia más grande, que en este caso sería el 14, menos la frecuencia anterior. Y el delta 2, la frecuencia más grande, menos la frecuencia posterior. Ahora, podemos seleccionar acá la columna para la fila para poder señalar que aquí están nuestros datos de la moda. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta encontrar? Los límites reales. Entonces vamos a encontrar los límites reales. Para los límites reales igual vamos a tener límite inferior y límite superior. Pero si ustedes se recuerdan, dijimos que porque estamos trabajando con enteros vamos a restarle 0.5. Copiamos y lo trasladamos hasta el final. Y para el superior vamos a tomar el primer límite superior y le vamos a sumar 0.5. Todavía hace falta el último que no lo sumó. Bueno, entonces voy a colocar todo aquí. Voy a hacer un poco más pequeño el espacio. Va, ahora miren pues. Como aquí ya tengo la fila que elegí para seleccionar, entonces dice límite real inferior. ¿Cuál es mi límite real inferior? Es 27.5. Más, voy a abrir paréntesis, dice delta 1. Dividido, voy a abrir otro paréntesis, delta 1 más delta 2. Cierro 2 veces el paréntesis y lo voy a multiplicar por el intervalo que lo tengo acá. Presiono Enter y para que me quede un entero, yo voy a ir quitando los decimales para que ya me tire cuál sería el dato de la moda, que en este caso sería el 29, que efectivamente fue el dato que nos quedó cuando lo trabajamos a mano. ¿Dudas? No, hasta el No, momento Lick, no. ¿estamos bien? Todo bien, Lick. Muy bien. Ahora vamos con la mediana. Ahora escuchen bien para la mediana. Necesito la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la primera frecuencia. Y para el que sigue, voy a tomar este dato y le voy a sumar la segunda frecuencia. Entonces, automáticamente ya me hace las demás sumas, que era lo que habíamos tomado para lo anterior. Entonces ya tengo mi frecuencia acumulada. Voy a utilizar este espacio porque voy a poder acá, pero para que ustedes puedan observar esto, voy a utilizar este espacio para encontrar mi mediana. La fórmula de mediana la voy a escribir esta vez para que la tengan ustedes presente. Permítanme. Que es ME es igual al límite real inferior más, paréntesis, aquí va a ser n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia de la mediana multiplicado por el intervalo.
Entonces aquí ya tengo mi fórmula para la mediana. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a comenzar con lo que habíamos dicho, con esta parte del n partido 2. Con eso vamos a comenzar. Vamos a ver quién es n partido 2. Sería 50, que es la cantidad de datos, dividido entre 2. Que nos da 25. Entonces nos vamos a la frecuencia acumulada a buscar un dato que sea igual a 25 o un poco mayor a 25. En este caso lo encontramos en la misma fila. Lo que voy a hacer es poner un borde exterior grueso para que así sepamos de que estamos trabajando en la misma fila. Entonces vamos a ir siguiendo con la fórmula. Límite real inferior sería este. Más, vamos a abrir dos paréntesis porque aquí tenemos la operación en el numerador. Sería n partido 2, que es este 25, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería este 12. Voy a cerrar un paréntesis y voy a dividir dentro de la frecuencia de la mediana. ¿Y cuál es la frecuencia de la mediana? Sería este 14 que tenemos acá. Cierro otra vez paréntesis y multiplico por el intervalo. Presiono Enter y vamos a dejar esto con dato entero. Entonces ya tengo mi media. Ay, en este caso se corrió mi moda. Solo déjenme correr esto un poquito más para que quede aquí la moda. Porque se corrió al momento de hacer un poco más pequeño esto. Aquí estaría mi moda. Y aquí estaría mi media. Si alguien iba a hacer una consulta, la puede hacer en este momento. Ah, perdón, aquí está mi media. Esta no es la media. Si alguien iba a hacer la pregunta, pueden hacerla en este momento. ¿Dudas? ¿No? No le Muy bien. estamos bien. No, Lick, vamos bien.